El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto el cartel que anuncia el programa, vamos a hablar del mar. El mar, bueno, el mar nuestro, ese mar canario, ese, hombre, iba a decir ese océano Atlántico que tenemos ahí precioso, y sobre todo de un mar que, bueno, pues hablábamos mucho de él, pero a la hora de protegerlo y de cuidarlo, a lo mejor no hay tanta gente, ¿no? Y hay sobre todo muchos detractores de este mar y gente, pues, que habría que darle más de un cocotazo, que se decía antiguamente. Para hablar de este mar tenemos a un invitado, bueno, colaborador de esta casa, siempre que lo hemos llamado ha estado, y es Prudencio Guzmán, biólogo. Buenas noches, Prudencio. Muy buenas noches. Bien, yo hablo de este mar canario. Se nos va a veces la fuerza a la gente de hablar de nuestro mar, sobre todo a los políticos. Realmente se está cuidando este mar canario, se cuida, y tú que llevas muchísimos años como biólogo viendo ese mar en tu profesión, ¿cómo lo ves? Pues mira, nosotros tenemos un mar que tiene unas características tan especiales que lo hacen sui generis, por así decirlo. Es una zona donde se da una serie de fenómenos oceanográficos que son extraordinariamente interesantes porque son los responsables de una productividad enorme en esta zona. Todo el mundo sabe que todo el banco canario sahariano siempre ha sido de una productividad enorme, y también hemos visto cómo, debido a la actividad humana, esta productividad tan exacerbada que había ha ido decayendo en algunos aspectos. Por ejemplo, el banco sahariano en su día fue un extraordinario, digamos, pesquero, donde se capturaban sobre todo las especies de peces de tipos la sama, por ejemplo, que tienen una forma especial que todo el mundo conoce más o menos. Bueno, pues los peces de ese tipo existían en el banco en cantidad enorme, pero a base de la excesiva pesca a la que fue sometido, estas especies de peces se fue mermando,
y empezó a producirse un cambio de tal manera que empezaron a progresar muchísimo más especies como por ejemplo el pulpo. Entonces pasó de ser de un pesquero que se explotaba un determinado tipo de peces a un pesquero que explotaba otra especie. Por fortuna, esa otra especie también, el pulpo es una... Sí, además está valorado. Es una especie muy valorada y eso pues ha permitido que el pesquero siguiera siendo interesante. Pero podía haber ocurrido un verdadero desastre en este ecosistema. Podía haber cambiado, en lugar de samas a pulpos, podía haber sido de samas a gueldes, por ejemplo, o a chopas, o a lo que sea, disminuyendo, claro, el interés pesquero, ostentosamente, claro. Bueno, este ha sido un panorama que fue transcurriendo durante bastante tiempo, y hoy día, claro, ya las cosas han cambiado mucho porque ya los inconvenientes que determinadas naciones ponen a la pesca en esas aguas, pues ya han ido creando problemas, y ya las empresas pesqueras que habían, pues muchas de ellas ya les han restringido su capacidad de pescar. Esto, claro, económicamente ha sido bastante penoso para Canarias. En resumen, el interés científico que tiene esta zona sigue en pie, porque aquí se producen unos fenómenos extraordinariamente curiosos, y es que es una zona donde las aguas profundas cargadas de nutrientes, por un fenómeno oceanográfico muy conocido que se llaman afloramientos, esas masas de agua profunda cargadas de nutrientes llegan a la superficie, y entonces es donde ya el plancton se alimenta de todos estos nutrientes y explota de tal manera que lo convierte en unas aguas riquísimas. Este es precisamente el valor fundamental que tiene esta zona. Es una cosa muy curiosa que ocurre casi siempre en el litoral de los desiertos, porque por ejemplo en Namibia también está todo el desierto del sur de África influyendo sobre la productividad que se produce en esas aguas también del sur de África. Y es el mismo fenómeno, es el fenómeno de los afloramientos que enriquecen esas zonas de masas de agua que emergen y que son definitivas para la riqueza del pesquero. Esta clase política que tú, bueno, has estado con ella, has tenido que convivir con ella a lo largo de tu vida profesional, toma cartas en el asunto. Es decir, se toman medidas para proteger este mar, se toman medidas para que este mar que tenemos y que nos rodea en todas las islas esté bien, que esté bien de salud. Sí. En realidad sí se toman medidas, porque el Instituto Español de Oceanografía, por ejemplo, pues es una entidad que ha trabajado muchísimo en mejorar las condiciones, pero es que ahí ha intervenido otra cosa, que es la política internacional. Entonces, claro, esas aguas, por su proximidad por ejemplo, a determinados continente africano, claro, pues lógicamente esas aguas son propiedad del país más cercano, que son los que tienen la capacidad de
prohibir o admitir la explotación de esas aguas. Claro, cuando entras ya en el terreno político, ya deja de ser científico, ya es otro asunto. Entonces, claro, actualmente la pesca en todo el mundo está muy relacionada con los países que están tratando de que sus aguas no sean explotadas por otras naciones extrañas. Claro. De modo que se convierte ya en un problema político, simplemente, ¿no? A lo largo de tu vida como biólogo y tu trabajo profesional, te has topado con muchas cosas. Me imagino cuando tú inicias tu carrera profesional y te encuentras con un presidente del Cabildo que te encarga que fabriques una cosa que ni existía, ¿no? Sí, sí. ¿Es correcto, no? Sí. Esto a ver, vamos, yo lo he vivido y surgió gracias a un presidente del Cabildo que era Juan Pulido Castro. Este señor era un amante del mar, era un catedrático de matemáticas muy, muy conocido y era un hombre con inquietudes. Y una de las cosas que él tenía clavadas en su alma es de que aquí no había una universidad. Teníamos universidad en Tenerife, muy buena además y funcionando muy bien, pero claro, aquí en Gran Canaria se echaba de menos una universidad. Muchos estudiantes gran canarios en algún momento estuvimos, por ejemplo, yo el primer año de carrera que hice fui a Tenerife porque aquí no había universidad todavía. Hice ese primer año, pero luego cuando quería continuar la carrera de biología, en Tenerife todavía no estaba funcionando la facultad de biología, no existía aún, y entonces yo hice el primer año, que era una especie de selectivo, y ya el resto de la carrera la tuve que hacer en Madrid. En Madrid fue también fantástico porque yo en la facultad en la facultad de Madrid, le llaman Autónoma. La Complutense. La Complutense. Pues en la Complutense, cuando yo empecé a estudiar, estaban los catedráticos ya veteranos, muchos a punto de jubilarse, pero era una playa de personas con una sabiduría enorme. Algunos de ellos, concretamente, había un señor que se llamaba Losada Villasante. Este señor fue nominado para premio Nobel, porque fue él y su equipo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo que descubrieron la síntesis del nitrógeno. La fotosíntesis del nitrógeno no se conocía en aquellos momentos. Sin embargo, se conocía muy bien la fotosíntesis del carbono. Ya se había estudiado anteriormente. Pues este señor, con su equipo de trabajo, hicieron el descubrimiento de la fotosíntesis del nitrógeno, que es muy, muy importante. Bueno, pues los demás catedráticos eran todos del mismo nivel, eran gente... Y esto se tradujo en que los estudiantes que salimos de aquella universidad estábamos muy bien preparados. La mayoría, yo me acuerdo que el curso mío, yo era de la 11 promoción, éramos mitad chicas y mitad chicos. O sea que era más o menos una proporción la paridad de hoy, ¿no? Unos 80 además, 80 alumnos. Fue la primera promoción numerosa, después fueron aumentando incluso el número, pero
hasta ese momento estudiar biología, por ejemplo, no era una cosa muy, muy dada, ¿no? Muy habitual. Pero de esa promoción nosotros salimos de la universidad como si fuésemos una familia de compañeros y compañeras que habíamos vivido todo el transcurso de la carrera con mucha unión, hasta el punto de que cuando terminamos la carrera quisimos no perdernos de vista, porque claro, lo lógico en Madrid es que todos se difuminaran, unos para un lado, otros para otro, pero nosotros nos propusimos seguir juntos, y lo hicimos de tal manera que cada año hacíamos un viaje a algún sitio determinado para estar juntos una semana y seguir conectados. Por supuesto, siempre estábamos comunicándonos a través de cartas y de telefonazos y tal. Fue una cosa... Y tú llegas a Las Palmas, llegas a Gran Canaria y te encuentras con el presidente del Cabildo, con Juan Pulido Castro, sí, y te encomienda una labor. Sí, pues Juan se lo tomó muy en serio, y entonces se conectó con el Consejo Superior de Investigación Científica y se programaron ya la construcción de un edificio para formar un equipo que se dedicara a estudiar el mar, concretamente. Digamos, la conexión con el Instituto Español con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas era una buena conexión inicial, pero pasó el tiempo y fue decayendo, porque sobre todo cuando ya fue la muerte de Franco y tal, cambió muchísimo el interés por la ciencia, fue una especie de bache, y entonces la continuidad del centro de instituto, el Instituto Canario de Ciencias Marinas, propuesto por Juan Pulido Castro, fue despegándose un poco del Consejo Superior de Investigación Científica, y ya de una forma autónoma pues se hizo el edificio, se fue creando un equipo de personas, científicos que tuviesen el futuro de la investigación allí, y entonces para eso el Cabildo promovió una serie de becas que fueron haciendo que una serie de personas ya posgraduados pues empezaran a formarse en el campo hasta que ya el equipo se formó definitivamente, y entonces empezó a funcionar el Instituto Canario de Ciencias Marinas. Pero en ese transcurso, al final, ya se jubiló Juan Pulido Castro y lo sustituyó Lorenzo Olarte, que también fue una gran suerte, porque Lorenzo Olarte cogió con muy buen grado todo el proyecto pensado por Juan Pulido Castro, y continuó su labor. De tal manera que gracias también a Lorenzo Olarte, el Instituto Canario progresó y sobre todo consiguió el despegue definitivo, porque los centros así de investigación no se creen de hoy para mañana. Claro. Primero había que formar un equipo de gente, y eso se fue logrando gracias a la labor de Lorenzo Olarte, que hay que reconocerlo. El problema luego está en un centro de investigación en manos de un cabildo insular. Tiene un problema, y es que una corporación como el cabildo pues está integrada por el presidente y los consejeros. Pero claro, si tienes en cuenta, los consejeros son personas de muy distinta procedencia, y cada uno tiene
cada consejero, lógicamente, tenía su proyecto que quería realizar y no siempre coincidían con el tema marino. Claro. Cada uno tenía. Entonces, para un centro de investigación, depender de un cabildo lo convierte en un problema. Claro. Porque aunque los presidentes apoyaran la cuestión, luego los consejeros estaban difuminados con materias distintas, cada uno tenía su preocupación, y los que miraban hacia el Instituto Canario de Ciencias Marinas decían, sí, es interesante, pero mi ocupación es esta. Claro. Y al final se difuminaban los intereses. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Prudencio Guzmán, estamos hablando de este mar canario, estamos hablando también de ese instituto que se creó en su momento Juan Pulido Castro, pues un referente en cuanto a la investigación marina, pero bueno, enseguida volvemos y seguimos hablando de este tema. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al mar, este especial con Prudencio Guzmán. Estábamos hablando, bueno, pues de la creación de ese instituto, que como tú dices, este tipo de instituciones no pueden depender de un cabildo, efectivamente, porque en un determinado momento, cada 4 años, hay cambios. Claro. Y también hay cambios de ideologías, cambios de historias, y claro, una institución de este tipo, pues está un poco como... Sí. No muy estable, ¿no? Sí. Es que es lo que te decía, de que en un cabildo donde hay un presidente y una serie de consejeros, tienen que moverse todos en la misma dirección y ten en cuenta que la materia que tiene que tratar un cabildo es muchísimo más amplia que un problema que pueda tener un centro de investigación, que también son problemas importantes, pero que para un consejero a lo mejor de un cabildo sí le parece interesante, pero él tiene otras cosas que hacer. Como ejemplo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo recuerdo en uno de los plenos del cabildo, uno de los consejeros estaba pintando un barco y le ponía una cosa que resultó casi un chiste. Al barco que pintó le puso una línea de flotación muy alta y luego pintó otro barco con una
línea de flotación muy baja. Algo así como que el barco se iba hundiendo. Pues esto era que ese consejero, con mucha gracia, estaba explicando que nuestro barco oceanográfico, que era el Taliarte, había ido a base de irlo dotando de material, había cogido tanto peso que la línea de flotación se ha quedado abajo. Esto te indica que en cierto modo los consejeros se tomaban un poco a pitorreo el tema del Instituto Canario de Ciencias Si hubiera Marinas. pertenecido al gobierno de Canarias, hubiera sido más normal. Eso hubiese sido también un poco parecido en el problema, sí, porque en el gobierno canario pasaría lo mismo. Hay un presidente, hay una serie de consejeros. Un centro de investigación tiene que depender de una entidad con, digamos, con unos cimientos muy potentes, como es, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto es un ente que se dedica a investigar y no es un cabildo o un gobierno autónomo que tiene que tener otros muchísimos problemas que atender, ¿no? Yeah. La ciencia en realidad exige una dedicación muy, muy intensa y sobre todo también aportar unos recursos que no siempre están disponibles. Yeah. Hablando de la pesca, todos estos cultivos marinos que se hacen, todas estas granjas, ¿esto funciona? Pues sí. Porque incluso recientemente, pero después parece que se quitó la idea de la granja de pulpo, que sí, quería colocar alguna factoría de esta. Esto al final funciona y... Digamos, el concepto de cultivos marinos, el concepto en sí funciona y es muy, muy bueno. Nosotros ahí tuvimos un papel bastante importante, porque claro, cuando se iniciaron los cultivos marinos aquí en Canarias, la información que había que dar sobre el tipo de alimento que había que dar a los peces, cómo se reproducían, y todas estas cosas había que estudiarlas en laboratorio. Pero claro, las industrias que querían montar un cultivo marino, pues no tenían sus propios laboratorios. Esto lo resolvíamos nosotros haciendo investigaciones. Entonces, en ese campo fue muy importante la aportación que hizo el Instituto Canario de Ciencias Marinas, porque pudimos aconsejar a las distintas instituciones que querían dedicarse a cultivar en el mar. Porque ahora mismo en Canarias, Prudencio, hay unas cuantas, ¿no? Sí, efectivamente. Y han habido años de una productividad grande, incluso se ha exportado bastante cantidad. En fin, que el tema de los cultivos marinos es delicado, pero hay que dedicarle tiempo, y si se hace bien, funciona, y funciona muy bien. La calidad de un pez de agua libre a uno metido en una granja, claro, ¿hay diferencia? Ahí interviene también una cosa fundamental, que es el alimento. Porque mira, si tú a un pez le proporcionas proteínas ya afines a lo que un pez puede comer, como por ejemplo proteínas hechas a base de materiales de seres marinos, por ejemplo la harina de pescado se utilizaba mucho en los cultivos marinos, y claro, son unas proteínas muy afines a las proteínas que tiene que comer un pez. Es como muy indicado, ¿no? Ahora, si tú las proteínas por ejemplo, de otro origen distinto al marino, a los peces no les va muy bien. Pero a lo mejor es más barato y muchas veces se utilizan. Claro, lógicamente, para alimentar peces
hay que buscar proteínas lo más baratas posibles, pero no son las más indicadas. Si quieres cultivar peces, el alimento tiene que ser el apropiado para peces, porque el metabolismo de un pez no le permite estar metabolizando proteínas raras para él. Tiene que ser las propias proteínas que él se encuentra en el mar. Uh-huh. Esa sería la solución, los cultivos en granjas al final de esta sociedad que nos vamos cargando todo poco a poco. ¿Será esa la solución? Sobre todo del alimento marino. Yo creo que los cultivos marinos son importantes, pero no a nivel global. Es decir, hay que cuidar las zonas donde se pesca, porque es donde realmente se puede conseguir, digamos, la biomasa suficiente para alimentar a la gente. Claro, se llama sobre todo el equilibrio, ¿no? O claro. sea, que no nos carguemos el alimento marino a base de sobreexplotarlo, ¿no? Claro, porque es que muchas veces se ha dicho, no, si los cultivos marinos van a terminar definitivamente con las pesquerías. No, eso no creo que vaya a ocurrir nunca. Nunca, ¿no? O sea, porque, vamos, habría que crear muchísimas granjas marinas, sí. Bueno, además no creo yo que se pueda cubrir todas las necesidades del alimento sacado del mar, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil, ¿no? El tema de los mares nuestros es un tema donde se ve claramente que la actividad humana ha actuado negativamente sobre eso. Yo, mira, he visto el mar desde que era muy pequeñito, porque yo ya me atraía el mar siendo muy niño, y me regalaron mis padres en un viaje que hicieron, me trajeron unas gafas submarinas con unas aletas y unos tal material que aquí no se comercializaba todavía, y aquello me pareció, vamos, el mejor regalo que me pueden hacer, porque con ese equipito ya me metía yo en el mar y estaba siempre, y tú veías una playa de las canteras donde yo estaba todos los días, estaba prácticamente allí, y me daba cuenta de lo que había, y lo compararlo con años posteriores, cómo se iba degradando. Por ejemplo, mira, yo recuerdo en la playa de las canteras, tú nadabas por allí viendo los fondos y encontrabas una serie de seres vivos. Por ejemplo, había uno que a mí me gustaba muchísimo, no sé si lo has oído nombrar, le llamaban abanico. El abanico me suena. El abanico eran bivalvos, pero de un tamaño... El nombre ya conocido más general era Pinna rudis. Uh-huh. Pues esto había una enorme cantidad. Y era muy curioso porque cada abanico de estos albergaba una pareja de crustáceos, de unas gambitas pequeñas, que estaban específicamente en simbiosis con el abanico. Pues habían holoturias, habían cantidad de seres muy curiosos, y a lo largo del tiempo se ha ido degradando. Ahora tú no encuentras en las canteras un abanico, o ves ya, no hay holoturias, no hay, en fin, hay una serie de seres vivos que ya han desaparecido. Y es un exponente de la degradación que... Esto, el ser humano tiene mucho que ver en esto. Muchísimo. Yo recuerdo mucho mis aventuras de pequeñín había un señor que a mí siempre se llamaba Don Juan Marqués. Era un señor que para mí era
un señor mayor, porque yo creo que tenía entre 50 o 60 años. Este señor era asiduo de la playa de las Canteras y además estudioso, porque a él lo que le interesaba sobre todo eran las algas. Y entonces yo recuerdo salir del agua y encontrarme con don Juan Marqués y sus plantas que traía ya de sus aventuras por allí por la playa, y recopilaba las cosas que le parecían más interesantes y me hablaba de las algas diciendo, mira, esta la encontré en tal sitio, esta es una muy curiosa, y me explicaba. Y claro, yo me quedé convencido de que las cosas había que estudiarlas. Este señor para mí fue muy aleccionador. Sí, aleccionador, 100%. Y lo recuerdo con muchísimo cariño porque estuvimos años viéndonos allí yo no sé después a qué edad murió, porque lo perdí de vista, claro. Tú has visto a lo largo de todos estos años, la gente en sí es cuidadosa con el mar, o tú ves que tiran cosas porque se ven cosas. Nosotros recuerdo en la serie que hicimos sobre los fondos marinos de Gran Canaria, que Prudencio colaboró con nosotros también. Nosotros tenemos escenas de un angelote trabado con una red que el equipo nuestro lo libera porque está ahorcándose. Sí. El pobre no puede salir de allí y dices tú, pero es que la cantidad de porquería que la gente tira al mar es increíble, ¿no? Sí, es una lástima. Y sobre todo, fíjate, por ejemplo, ahora me decías del angelote que se quedó enredado. Esta era una cosa habitual, porque habían redes que quedaban allí en el mar y mataban una cantidad de peces, sobre todo, ¿tú sabes con qué? Con las nasas. Con las nasas. Habían nasas gigantescas, a veces, que tú te encontrabas abandonadas en el mar, a lo mejor a 20 o 40 metros de profundidad, y te fijabas y estaba la nasa funcionando, ya estaba olvidada del dueño que la depositó allí, pero estaba matando peces. Veías a los peces escuálidos, algunos ya muertos prácticamente dentro de la nasa. Entonces yo recuerdo que con algunos compañeros que hacíamos inmersiones y nos encontrábamos una nasa de este tipo, la rompíamos totalmente para quitarle todas las mallas y que quedara expedita, ya los peces pudieran escaparse y no quedarse prisioneros allí. O sea, porque claro, estaban funcionando pero sin dueño. Y ahí se morían los peces. Sí. Era una cosa que nos preocupaba mucho, porque una nasa abandonada era un matador de peces que quedaba allí indefinidamente. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Prudencio Guzmán, estamos hablando, enterándonos un poquito más de que este mar hay que cuidarlo, de que este mar es muy valioso, sobre todo este mar que nos rodea en Canarias, y sobre todo porque la mentalidad, por mucho que se diga, hay que cambiarla. Y cuando tú ves que llega un señor ahí a la playa y tira una bolsa o tira un cigarro, porque todavía hay playas que se permite fumar, y está la colilla nadando en el agua, o una botella o una lata, de verdad que para entrar ganas de llorar. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado a nuestro mar. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado al mar y bueno, estamos hablando con Prudencio Guzmán, biólogo, que ha pasado toda su vida al lado del mar, tanto en ese instituto de ciencias marinas, su profesión como biólogo la ha desarrollado y bueno, llega un momento en que se jubila y bueno, pues te haces escultor. Sí, bueno, pero fue un proceso, pues claro, cuando te jubilas, siempre sabes que la vida te cambia rotundamente. Entonces yo, todo el tiempo, como siempre, no solamente he estado con la investigación, sino que como además era profesor, dabas clases, claro, de biología, pues siempre procuré estar en primera línea, informado pero claro, al jubilarme me di cuenta de que había abandonado, estudiando biología, había abandonado otras muchas materias que siempre me han gustado mucho, pero que las tenía ya abandonadas. Por ejemplo, una cosa que me di cuenta de que la historia, como materia para estudiar, pues ya se me había olvidado casi todo. y me negué a permanecer así, empecé a estudiar historia. Y la verdad que es tan apasionante cuando te metes a estudiar, que vas avanzando y no he parado desde entonces de estudiar historia. Es algo que me apasiona. Y es algo que además te activa mucho, y a medida que vas cumpliendo años, si todavía tienes interés por estudiar y por mantenerte activo, pues parece que no, pero es un impulso que le das a tu vida. Claro, claro. Yo, una vez jubilado, me negué a hacer otro tipo de vida más sedentaria. Y dije, no, yo quiero seguir activo. Tengo otro campo que me gusta muchísimo, que son las herramientas. Uh-huh. Y también las cultivé mucho. Eso sí que las herramientas lo heredé de mi padre. Mi padre también era muy aficionado a las herramientas. Tu padre que tiene un ambulatorio a su nombre, ¿no? Sí, efectivamente. Porque además la gente, me imagino que más de una vez, cuando se produce Guzmán, hombre, usted es el del ambulatorio, ¿no? Sí, siempre, en cuanto tengo que decir el nombre, todo el mundo me pregunta. Te relaciona, ¿no? Sí, mi padre es que fue presidente del Instituto Nacional de Previsión. El famoso Instituto Nacional de Previsión. Y en ese momento, cuando él fue nombrado presidente, aquí en Canarias, la seguridad social prácticamente no existía. No existía. Había 2 ambulatorios, pero cochambre, una cosa horrorosa. Además, creo que había uno por la zona de Triana arriba, medio escondido en una casa. En Bravo Murillo había uno y en el puerto había otro, pero fatales.
Y entonces cuando mi padre no era médico, pero sí tenía muy buenos amigos médicos, y entonces les comentó a sus amigos la precariedad tan grande que había respecto a la sanidad. Y entonces se les ocurrió hacer un dossier que era un estudio de lo que hacía falta aquí. Se lo enviaron al ministro que estaba entonces, que era Licinio de la Fuente, se llamaba. Licinio de la Fuente. Ese señor se lo tomó tan en serio que les dijo, antes de una semana, estuvo aquí ya, vino personalmente. Y empezaron a trabajar. Y gracias al impulso que este señor le puso, se hizo la Clínica del Pino y 5 ambulatorios. Sí, está bien. O sea que fue una labor muy bonita. Uh-huh. Y además se hizo en poco tiempo, porque en cuanto se terminaron todas estas obras, mi padre pidió eso, porque ya le interesaban otras cosas. Mi padre estuvo siempre... ¿Y le gustaba tener herramientas? Sí, le encantaban las herramientas. ¿Y eso lo heredaste tú? Sí, y además que aprendí con él. Bueno, hacíamos de todo en casa. Además, ¿sí? Con la suerte de tener el jardín que tenemos en casa, pues podíamos tener el jardín como campo de operación y hacíamos de lo que nos daba. ¿Qué fabricabas? ¿Muebles y todo? Sí, lo mismo hacíamos un palomar, que hacíamos un gallinero, o hacíamos, ¿qué te digo yo? Cualquier cosa. Uh-huh. ¿No? ¿Y cómo entras tú con la escultura? Pues mira, la escultura fue una cosa casual, porque... en una ocasión yo tuve que ir a una ferretería, a la ferretería de Sebastián Salazar, que es un buen amigo mío. ¿No? Tenía rodamientos y... Sí. Pues este señor, que esto todavía está en activo, y además es una gran persona, me recomendó, dice, hombre, si a ti te interesa esto de las mecánicas, de la fundición, ¿por qué no vas a ver a un fundidor que hay en la calle Gordillo, que se llamaba Mastro Paco? Total, que me animó y tal, y fui un día a ver a Mastro Paco. Y tenía un taller que era negro, totalmente negro, porque él fundía bronce con gasoil. Claro, el gasoil deja un hollín que dejaba todo negro, entonces aquello parecía una boca de un lobo. Y hablando con Mastro Paco, que era el hombre, tenía muy buen carácter, pero era amable, y la casualidad que otro señor que yo no conocía, mi buen amigo actual, Antonio González Rivero, este señor también estaba interesado en aprender algo de fundición, y total que los dos nos hicimos muy amigos y dependiendo de Mastro Paco, que nos iba enseñando algunas cosas y tal. Bueno, así nació nuestra afición. Y ahí aprendimos a fundir bronce, uh-huh. Y entonces coincidió con que nosotros teníamos un profesor de escultura que nos enseñó también algo de hacer esculturas, y entonces, claro, al mismo tiempo que hacíamos escultura, aprendimos a fundir y empezamos a hacer figuras fundidas en bronce. Claro. O sea que... sobre todo porque eran dependientes de sí mismos, claro. Exactamente. No dependían de ningún fundidor, ¿no? En efecto. Hacíamos a lo mejor una figura, la hacíamos en barro y luego las pasábamos a bronce. Uh-huh. Es una actividad tremendamente atractiva, porque ya de por sí la escultura es algo muy gratificante, ¿no? Cuando tú eres capaz de concebir algo y luego verlo hecho, pues es muy gratificante. Pero si además de eso lo puedes pasar a bronce, que en realidad es perpetuarlo, claro. Porque fíjate que hoy día encontramos en yacimientos objetos hechos por el hombre prehistórico hace 5.000 años
y todavía existe. O sea que cuando haces una estatua de bronce, se supone que va a durar mucho tiempo. Porque además tú tienes muchísimas esculturas. Sí, hemos ido. Ten en cuenta que este amigo mío, Antonio González Navarro, y yo estuvimos con Mastro Paco pues hace del orden de 40 años. No. O sea que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema. O sea que estaban, o sea, tú compaginabas tu Sí, labor de biólogo con la de fundidor, ¿no? Sí, ya, y cuando ya me jubilé, pues ya dije, bueno, pues ahora tengo una materia realmente en donde dedicarme más a fondo. ¿Estuviste con Maestro Paco tantos años aprendiendo? Sí. Él después, años más tarde, falleció y me dio una pena tremenda que todo lo que él tenía en aquel taller se tiró. Si yo hubiese sido una autoridad, hubiese cogido todo aquel material y lo hubiera convertido en un museo porque valía la pena. Si ves sobre todo los moldes que él había ido elaborando para hacer sus fundiciones, porque el Mastro Paco hacía las piezas de los barcos que había que repararlas, las hacía él. Era un verdadero maestro. Hacía cosas muy complicadas. Había, por ejemplo, una cosa que a mí me fascinaba era que hacía unas especies de ventiladores que había para los barcos que eran muy complicados de hacer, varias piezas, y él las conseguía. Que en el fondo después había una relación con el mar, ¿no? Sí, estaba todo muy ligado. Muy ligado. Se nos ha acabado el programa. Hombre, hemos hablado del mar y hemos aprovechado la última parte para hablar un poco de Prudencio Guzmán, que, bueno, aparte de ser un biólogo, se ha diversificado en sus últimos años en otro tipo de, tales como la historia que le apasiona y ha sido un investigador, como con la escultura o el ser un fundidor, y bueno, incluso con su amigo Antonio, bueno, pues incluso a más de algún escultor le han hecho sus estatuas y sus esculturas. Hombre, hemos llegado a la conclusión de que este mar hay que cuidarlo. Lo hemos escuchado en palabras de Prudencio y bueno, pues hay que hacer un poquito más. Y si todos pusiéramos un poquito de empeño y la clase política escuchara un poquito más, pues bueno, seguramente estaríamos mejor todos. Prudencio Guzmán, biólogo, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que sigas en ese, tanto con la historia como con la escultura, que bueno, que ya llevas ahí unos años. Hemos descartado la exposición porque él no lo tiene claro y creo que no la va a hacer al final, pero bueno, que ahí está tu obra también, que bueno, yo creo que cuando tú llegas a casa y la ves, te reconforta, ¿no? Pues sí, la verdad te digo, es porque el tema de la escultura es algo muy gratificante, porque cuando piensas en hacer algo, le pones todo tu empeño. Y hacerlo. Sí, esto lo aprendí gracias al profesor nuestro de escultura, que era un gran escultor. Se llama, nosotros cariñosamente lo conocíamos con el nombre de Tachi. Se llamaba Manuel Bautista Zambola. Era un enamorado de sus clases, y las clases eran maravillosas porque era una especie de tertulia mientras íbamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Y el equipo que trabajaba allí pues era muy unido. Hicimos grandes amistades allí. Y eso es algo que enriquece. Claro. Asombrosamente. Pues Prudencio, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, y ya habrá más ocasiones de tenerte por aquí para hablar a lo mejor de escultura, que es importante también. Pues sí. Gracias, Prudencio. Bien, pues para las palabras de Prudencio Guzmán, hoy hemos hablado del mar
hemos aprovechado en los últimos minutos, bueno, pues para ver la actividad que estaba ejerciendo ahora en los últimos años Prudencio, que es, bueno, como decíamos, ese amor por la escultura que ha hecho que bueno, pues que incluso sean fundidores, tengan sus propias, incluso hacen encargos, realizan encargos de otros escultores. Hemos aprendido un poquito más y a ustedes, bueno, pues esperarles la semana que viene aquí, en El Enfoque. Hasta siempre.